Muy buenas noches amigos, bienvenidos nuevamente al programa de especialización en gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta es una sesión extraordinaria, por llamarla así. Es una sesión que no está dentro de la programación regular. Es una sesión que busca actualizarnos, dado que todo especialista en gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene siempre que estar actualizado con respecto a todas las normas relacionadas al área que vayan saliendo. Nosotros ya hemos revisado en una sesión anterior la resolución ministerial 239-2020 MINSA. La resolución ministerial 239-2020 MINSA contenía los 7 lineamientos para poder diseñar nosotros nuestro plan de vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición de COVID-19. Esta resolución ministerial 239 ha sido derogada con la resolución ministerial 448-2020 MINSA. Esta resolución ministerial 448-2020 MINSA también contiene los 7 lineamientos, pero nos da un marco mucho más exhaustivo, nos da un marco mucho más claro con respecto a los parámetros que debemos tener en cuenta para poder evitar el contagio de los trabajadores y también a nivel de gestión entre empresas y Estado. Entendamos que el Estado ya ha demarcado las fases económicas en un proceso de reactivación y estamos en un proceso de poder aprender a convivir con este agente biológico. En ese proceso de poder convivir con el agente biológico hasta pues que tengamos la vacuna, ha habido ciertas experiencias ganadas que han permitido poder actualizar muchos de los parámetros que ya estaban señalados en la resolución ministerial 239. En ese sentido es de vital importancia que cualquier especialista en gestión de seguridad y salud en el trabajo conozca cuáles han sido los cambios relevantes, ¿no?, con respecto a la derogación de esta resolución ministerial 239 por la resolución ministerial 448-2020 MINSA. ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos como objetivo poder identificar cuáles han sido los cambios principales y cuáles son los lineamientos que va a contener esta resolución ministerial 448-2020 MINSA para poder elaborar y presentar nuestro plan de vigilancia, prevención y control de todos nuestros trabajadores con riesgo de exposición a enfermarse con COVID-19. Vamos nosotros a centrarnos casi de lleno básicamente en las modificaciones, entendiendo que nosotros ya hemos estudiado la resolución ministerial 239. Vamos a revisar entonces a grandes rasgos en primera instancia cuáles han sido los cambios que presenta esta resolución ministerial 448-2020 MINSA que reemplaza a la resolución ministerial 239-2020 MINSA. En este panorama de la resolución ministerial 448-2020 MINSA nos incluye un anexo 4. Este anexo 4 es una lista de verificación, es un checklist que la podemos usar para poder hacer un diagnóstico si es que nuestra organización, ya sea pública o privada, está respetando los parámetros de esta resolución ministerial 448. Es así que, analizando este anexo número 4, nos va a orientar a que en nuestro plan de vigilancia debamos incluir nosotros una guía de actividades, acciones e intervenciones para poder cumplir con los lineamientos de esta resolución ministerial 448-2020 MINSA. Este anexo número 4, como bien les comentaba, es una lista de chequeo de vigilancia de COVID-19. En la primera parte, por ejemplo, analiza si es que la organización está trabajando el tema de limpieza, desinfección. Analiza también si es que las condiciones de salud de los trabajadores se están evaluando periódicamente, si es que se está tomando la temperatura de forma aleatoria, como lo señala la resolución ministerial 448, ahora lo vamos a comentar, si se está aplicando la ficha sintomatológica al trabajador con respecto a COVID-19, si es que estamos aplicando pruebas serológicas cuando éstas las ameriten, cómo se está trabajando los casos sospechosos en caso tuviéramos uno de estos en nuestra organización, en nuestras actividades. ¿Cuáles son las medidas de higiene que está tomando la organización? ¿Cuáles son esas medidas de higiene que estamos tomando para poder prevenir el contagio?
O, por ejemplo, nos hace una pregunta muy clara. ¿Se aseguran los puntos de lavado de mano con agua potable, jabón líquido o jabón desinfectante y papel toalla? ¿Tiene eso usted en su organización? ¿Lo está aplicando? ¿Se están asegurando los puntos de alcohol para la desinfección de manos? ¿Cuántos puntos de alcohol tiene usted en su organización? ¿Cómo los ha distribuido? ¿Cuál ha sido el criterio? Entonces, esta lista de verificación nos sirve para poder tener una idea de qué es lo que nosotros tenemos que implementar. Si bien es cierto, la resolución ministerial 448 nos va a hablar en cada parámetro sobre lo que debemos implementar, este checklist podríamos considerarlo como si es que fuera inclusive un pequeño resumen, ¿no?, a efectos de poder establecer una lista de verificación. Nos señala, por ejemplo, si es que usted en su organización está difundiendo información con respecto al virus SARS-CoV-2 y cuáles son las medidas de protección laboral que está tomando su organización y si esas medidas de protección laboral son visibles o no al trabajador. ¿Se está facilitando los medios para poder responder las inquietudes de los trabajadores con respecto a COVID-19? ¿Cuáles son las medidas de prevención que usted está tomando? ¿Tiene áreas ventiladas? ¿Está estableciendo puntos estratégicos para el acopio y entrega de equipos de protección personal? ¿Se está entregando los equipos de protección personal a cada trabajador de acuerdo a su nivel de riesgo? Entonces, esta lista de verificación es bastante interesante desde ese punto de vista porque nos va a permitir a nosotros, como le vuelvo a repetir, tener una visión general si estamos cumpliendo o no los lineamientos de esta resolución ministerial 448-2020 MINSA. Otro de los cambios que señala la resolución ministerial 448 es que ya no es recomendable poder aplicar las pruebas a aquellos que ya hayan sido casos confirmados de COVID-19. También señala que la organización tiene que garantizar que los trabajadores con riesgo mínimo de exposición reciban por lo menos 3 mascarillas lavables. Esto es una novedad con respecto a la resolución ministerial 239. La organización tiene que garantizar que cada trabajador ahora reciba por lo menos 3 mascarillas lavables y reutilizables para que ellas las puedan cambiar y lavar diariamente. Ahora, el médico encargado de la vigilancia debe otorgar descanso médico al trabajador que tenga un caso sospechoso o que haya entrado en contacto con una persona confirmada COVID-19. Entonces, es el médico encargado de la vigilancia el que debe otorgar este descanso médico al trabajador. ¿Qué otras modificaciones tenemos? Tenemos que los trabajadores con riesgo medio de exposición deben usar mascarillas quirúrgicas descartables o la combinación de mascarillas comunitarias con protectores faciales, ¿no? Estos protectores que se están saliendo mucho al mercado, hay que tener bastante consideraciones con el nivel de reflexión que están teniendo ese tipo de materiales. Pero ahora los trabajadores con riesgo medio de exposición utilizan mascarillas quirúrgicas descartables o tendrían que utilizar una mascarilla comunitaria con los protectores faciales. Recordemos que las mascarillas comunitarias tienen su propio estándar, están en un documento técnico ya emitido también por el MINSA. Señala también que las empresas que realicen tamizajes para COVID-19 en sus tópicos, por cuenta propia obviamente, tienen la obligación de poder notificar sus casos confirmados. Hay organizaciones que le están haciendo las pruebas a sus propios trabajadores con sus propios recursos. Estas organizaciones están en la obligación entonces de poder notificar aquellos casos positivos al SIS-COVID. Otra de las modificaciones que tenemos es que se le va a indicar evaluación médica a todo trabajador que presenta temperaturas mayor a 38 grados con síntomas respiratorios y ese trabajador debe retornar a su domicilio para un aislamiento. Y las empresas que no cuenten con el servicio de seguridad y salud del trabajo o vigilancia de salud deben aplicar como mínimo el anexo número 1. En el anexo número 1 nosotros tenemos 6 tipos de organizaciones que están categorizadas de acuerdo al número de trabajadores. Por ejemplo, son centros de trabajo tipo 1, aquellas organizaciones que tienen de 5 a 20 trabajadores
que no se encuentran incluidas en el Decreto Supremo 003/98/SA. Recordemos que el Decreto Supremo 003/98/SA es la famosa norma técnica del seguro complementario de trabajo de riesgo. Mientras que aquellas organizaciones que tienen hasta 20 trabajadores y sí se encuentran incluidas en el Decreto Supremo 003/98/SA son organizaciones tipo 2. De esa forma tenemos organizaciones tipo 3 de 21 a 50 trabajadores, organizaciones tipo 4 de 50 a 100, tipo 5 de 101 a 500 trabajadores y tipo 6 para organizaciones con más de 500 trabajadores. Entonces, estos centros de trabajo tienen la obligación de contar con un profesional de la salud. Vamos a definir nosotros a quienes se les señala profesionales de la salud. El hecho de contar también con una enfermera o la obligación, por ejemplo, de contar con un médico. ¿Quiénes son las organizaciones que deben contar con un médico? Aquellas organizaciones tipo 5 y aquellas organizaciones tipo 6 están en la obligación de poder contar con un médico ocupacional, ¿no? Por ejemplo, aquí señala, en caso de instituciones tipo 5, el empleador debe contar con el servicio de un profesional médico y un profesional de enfermería. No es cierto, lo señala la tabla en los centros de trabajo tipo 5, profesional de enfermería y un médico. Uno de los profesionales debe tener capacitación y experiencia en salud ocupacional, medicina ocupacional, seguridad y salud en el trabajo o gestión de riesgo de desastre o equivalentes para implementar el plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19. El servicio de cada profesional debe ser de una duración mínima de 18 horas semanales. Entonces, ya sea el médico o el enfermero, tiene que tener conocimientos de salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo o gestión de desastres. Para organizaciones tipo 6, por ejemplo, que son esas organizaciones con más de 500 trabajadores, ellos también están en la obligación entonces de poder contratar a una enfermera y contratar a un médico, ¿no? Lo señala acá. En caso de instituciones de tipo 6, el empleador deberá contar con un médico egresado o graduado de la especialidad de medicina ocupacional o medio ambiente o medicina en el trabajo, graduado o egresado de maestría en salud ocupacional, medicina ocupacional o seguridad y salud en el trabajo equivalentes. Además, debe contar con un profesional de enfermería que tenga capacitación universitaria mínima de un diplomado en salud ocupacional, medicina ocupacional, seguridad y salud en el trabajo o gestión de riesgo de desastre o equivalentes. El servicio de ambos profesionales debe tener una duración de 36 horas semanales para el médico y 18 horas semanales para el profesional de enfermería. Entonces, esta tabla nos menciona cuál es el servicio que debe tener cada una de las organizaciones de acuerdo al tipo de empresa en la cual se haya categorizado. Otra de las novedades que trae la Resolución Ministerial 448/2020 MINSA son las consideraciones para la reincorporación al centro laboral. Recordemos nosotros que la reincorporación al centro laboral se da para aquellos colaboradores que ya han tenido un diagnóstico positivo o han sido contacto de las personas que han dado positivo frente a COVID-19 y que han cumplido el aislamiento respectivo. En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado de COVID-19, el alta epidemiológica se hará 7 días después de la prueba serológica de laboratorio que confirmó dicho diagnóstico, sin necesidad de repetir la prueba. En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado de COVID-19, el alta epidemiológica se dará 14 días después de la prueba molecular positiva, sin necesidad de repetir la prueba. Y en el caso de pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 que presenten síntomas, el alta se dará 14 días después del inicio de síntomas. Se debe tener en cuenta que este periodo puede extenderse de acuerdo al criterio que vaya a establecer el médico tratante. Y en el caso de personas más delicadas, personas que estén hospitalizadas con diagnóstico confirmado a COVID, el alta epidemiológica lo va a dar el médico tratante, ¿no? Y el área de seguridad y salud en el trabajo de la organización
evaluará la reincorporación de la persona al centro laboral. Bien, tenemos que tener claro entonces nosotros que la norma vigente para efectos de establecer un plan de vigilancia, prevención y control para COVID-19 lo va a tener la resolución ministerial 448-2020 MINSA, lo que no implica pues que cada organización tenga que cumplir con los propios protocolos de su sector, ¿no? Usted va a tener que seguir cumpliendo con los protocolos sectoriales, pero va a tener que estructurar su plan de vigilancia, prevención y control de trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 con los lineamientos que establezca esta resolución ministerial 448, la cual presenta una nueva estructura para el plan de vigilancia. En la primera parte tenemos datos generales de la empresa, razón social, RUT, dirección, región, provincia, distrito, datos de las diferentes sedes de la organización. Y acá hay una novedad porque nos va a solicitar describir la nómina de profesionales. Vamos a colocar con qué profesionales cuenta mi servicio de seguridad y salud en el trabajo, qué especialidad tienen, su número de colegiatura, sus datos personales, correo electrónico, celular, describir cuál es el puesto de trabajo. Y para efectos de nuestros trabajadores, ¿no?, como también lo trabajaba la resolución ministerial 239, señalar si tienen o no un factor de riesgo, cuál es su nivel de riesgo para exposición con respecto a COVID-19 y cuál es la fecha de reinicio de sus actividades. Entonces, esta nueva estructura tiene también las responsabilidades para el cumplimiento del plan, ¿no? Podemos guiarnos también de este checklist que hemos comentado, un presupuesto y un proceso de adquisición para insumos para el cumplimiento del plan, procedimiento para el regreso e incorporación al trabajo, un flujograma de acuerdo al centro de trabajo, el checklist de vigilancia que hemos revisado nosotros y un documento de aprobación por parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este es el famoso anexo número 5 que nosotros vamos a tener en la parte final de esta resolución ministerial 448-2020 MINSA, ¿no? También se ha señalado algún cambio con respecto al ámbito de aplicación. La resolución ministerial 239 hablaba de personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades económicas, considerando también servidores y funcionarios del sector público, mientras que la resolución ministerial 448-2020 no habla de personas naturales, sino solamente de personas jurídicas que desarrollan actividades económicas. Con respecto a los que son servidores y funcionarios públicos, lo establece para toda la entidad del sector público y de forma unánime a la resolución ministerial 239 para personas con vínculo laboral y o contractual con el sector público o privado, o sea, los contratistas con los que nosotros vayamos a contar. También tenemos nuevas definiciones, algunas definiciones han sido actualizadas también, por ejemplo la definición de barrera física, ¿no? Y se establece que la barrera física es un elemento que va a disminuir el riesgo de contacto entre personas. Mascarilla comunitaria, ¿no?, que es el equipo de barrera que normalmente vamos a utilizar. Recordemos que esta mascarilla comunitaria, que es una mascarilla de tela, debe cumplir las especificaciones que ya están descritas en la resolución ministerial 135-2020 MINSA. Con respecto al contacto cercano, ¿no?, cuando se comparte el mismo ambiente de un caso confirmado a menos de 1 metro por al menos 60 minutos. Cuando hemos entrado en contacto directo con las secreciones de un caso confirmado o cuando el personal médico no usó EPPs o no estableció el protocolo para la evaluación de un caso confirmado. En ese contexto hemos entrado nosotros en un contacto cercano. También se define el puesto de trabajo con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, COVID-19, y son aquellos puestos de trabajo con diferentes niveles de riesgo que dependen del tipo de actividad que se vaya a realizar. Señala también que la determinación de los niveles de riesgo se efectúa por los métodos de identificación que nosotros tengamos para el peligro biológico, se evalúan los riesgos para la salud y la vida de los trabajadores y se establece
los controles de acuerdo a la jerarquía de controles señaladas en el artículo 21 de la ley 29783, ¿no? El artículo 21 señala una jerarquía de controles que tiene la orientación de eliminar el peligro, sustituir el peligro, establecer algún control de ingeniería, establecer controles administrativos y, en caso no sea posible, establecer el control del equipo de protección personal. Tenemos también definiciones con respecto al regreso al trabajo post cuarentena social obligatorio, que es el proceso de retorno al trabajo posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio. Y también tenemos el regreso al trabajo post cuarentena para aquellos trabajadores que hayan tenido contacto. Se establece un proceso de retorno al puesto de trabajo luego de permanecer 14 días en su casa confinado desde el contacto directo con la persona infectada o el inicio de síntomas. Recordemos nosotros que esas personas tienen que mantenerse clínicamente asintomáticas. Tenemos también la definición del responsable del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, y señala que el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo es un profesional de la salud u otros que cumple las funciones de poder gestionar o realizar el plan para la vigilancia de la salud de los trabajadores en el marco de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene, entre otras de sus funciones, prevenir, vigilar y controlar el riesgo a COVID-19. Nos define también qué es un trabajador y lo define en ese contexto como a los trabajadores de la organización, al personal de las contratas, subcontratas o cualquier tercero destacado o desplazado a la empresa principal, a las personas que sin vínculo laboral prestan servicios dentro del centro de trabajo. Y esto obviamente pues está en el marco del principio de prevención que establece la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde la organización es la responsable de proporcionar lugares seguros y saludables para que el trabajador pueda desarrollar sus funciones. En ese sentido, las primeras partes del plan de vigilancia tienen los datos de la organización, ¿no?, donde vamos a considerar nosotros la razón social, el RU, la dirección, el distrito en el cual se encuentra la organización y el número de trabajadores de la misma. Podemos hacer también la descripción de las sedes y luego nos va a solicitar a nosotros colocar los datos del Servicio de Seguridad y Salud de los trabajadores, ¿no? Y vamos a colocar nosotros ahí la nómina de los profesionales de la salud. Recordemos nosotros que el profesional de la salud queda definido en la Ley 2353/6, específicamente en el artículo número 6, y señala que un profesional de la salud podría ser considerado un médico cirujano, un cirujano dentista, un químico farmacéutico, un biólogo, psicólogo, nutricionista, un ingeniero sanitario, un asistente social. Entonces nos va a pedir a nosotros la nómina de los profesionales del Servicio de Seguridad y Salud. Vamos a colocar entonces los datos de esos profesionales: apellidos, nombres, el cargo, la profesión que tienen, la especialidad. Bueno, en este caso este es opcional. Vamos a considerar también la colegiatura del profesional, su correo electrónico, su puesto de trabajo, ¿no?, y su número de contacto, que son las personas que van a encargarse de poder desarrollar el plan de vigilancia y hacerle sus respectivos seguimientos. Hay modificaciones también con respecto a los niveles de riesgo de exposición, ¿no? Los niveles de riesgo de exposición siguen siendo los 4 que están en la resolución ministerial 239. Trabajadores con riesgo bajo de exposición, que son aquellos colaboradores que no tienen contacto cercano y frecuente a menos de 1 metro de distancia con el público en general. Recordemos que la resolución ministerial 239 no hablaba de 1 metro, ¿no? Hablaba de 2 metros. Tenemos los trabajadores con riesgo medio de exposición, que son aquellos colaboradores que requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1 metro de distancia con el público en general, ¿no? Son obviamente pues trabajadores de mayor consideración, ¿no? También hace mención la 239 a 2 metros, mientras que esta resolución ministerial 448 hace mención a 1 metro. Son considerados
colaboradores de riesgo alto de exposición a aquellos trabajadores con riesgo potencial de exposición a casos sospechosos o confirmados de COVID-19, o aquellos colaboradores que hayan ingresado a ambientes con casos confirmados de COVID-19. Y los colaboradores de riesgo muy alto de exposición son aquellos colaboradores que tienen contacto directo con casos sospechosos o confirmados de COVID-19, como lo son los profesionales de la salud. Bien, para todas las empresas de hasta 4 trabajadores que no estén incluidas en el Decreto Supremo 00398-SA, deben incluir obligaciones de registrar su plan mediante el formato simplificado de chequeo de acuerdo al anexo número 6. Recordemos nosotros que cuando vimos el anexo número 1, empezaban los tipos de organizaciones con organizaciones que no se encontraban incluidas en el Decreto Supremo 00398-SA, pero empezaba con organizaciones de 5 a 20 colaboradores, ¿no? Sin embargo, no se mencionaba nada con respecto a las organizaciones que tengan menos de 5 colaboradores. Entonces, aquellas organizaciones que tengan hasta 4 trabajadores y no se encuentren incluidas dentro del Decreto Supremo 00398-SA, podrán cumplir con la obligación de registrar su plan mediante el formato simplificado de chequeo, la cual se encuentra en el anexo número 6. Recordemos nosotros también que todo plan es verificable y debe contener los 7 lineamientos básicos presentados ya en la Resolución Ministerial 239. Sin embargo, estos lineamientos también han tenido algunas modificaciones. Por ejemplo, el lineamiento número 1 nos va a hablar más a detalle sobre la periodicidad con la cual tienen que realizarse la desinfección de los lugares de trabajo. La frecuencia diaria tiene que quedar señalada, las medidas de protección de los trabajadores y capacitaciones necesarias para todas las personas que vayan a realizar la limpieza y desinfección de los ambientes y superficies de trabajo. Recordemos nosotros que cuando vimos la sesión de I+C, hay ciertos peligros que se pueden generar como consecuencia de las diferentes medidas de control que nosotros vayamos a desarrollar dentro de esta coyuntura del COVID-19, ¿no? Y obviamente la limpieza y desinfección es un punto que va a generar nuevos peligros. En este caso, los peligros de productos químicos, la correcta manipulación de estos productos químicos. Para eso, la organización tiene que capacitar al personal de limpieza para que pueda establecer procesos de limpieza y desinfección eficientes, ¿no? Y es responsabilidad, obviamente, de la organización establecer la periodicidad con la cual se va a establecer esta limpieza y desinfección. Por ahí que en la 239 hablaba inclusive del proceso de limpieza y desinfección hasta de útiles de escritorio, ¿no? Esto ya se ha excluido esta frase de útiles de escritorio y hace mención al proceso de limpieza y desinfección de ambientes mobiliarios, herramientas, equipos, vehículos, entre otras superficies inertas, con las metodologías que estableció INACAL para el proceso de limpieza y desinfección. Con respecto al lineamiento 2 de evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al trabajo, también han habido algunas modificaciones, ¿no? Se señala ahora que es el responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo de cada centro de trabajo el que debe gestionar o ejecutar con los trabajadores los siguientes pasos, ¿no? Mientras que en la 239 hablaba del profesional de salud, acá ya habla del responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Da mayor amplitud. Entonces, uno de los primeros pasos, ¿cuál es? Es el de poder hacer la identificación del nivel de riesgo de exposición. Antes solamente lo podía hacer el profesional de la salud, ahora lo puede hacer también el responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo, que no necesariamente es el médico o es el enfermero, también puede ser otro profesional. Luego hay que trabajar con los trabajadores, ¿no? Siguen trabajando la famosa ficha sintomatológica de COVID-19, la cual debe ser entregada al empleador. Bueno, por ahí la diferencia es que se va a
difundir mucho más que se utilicen los mecanismos digitales para también poder evitar algún tipo de contagio indirecto. El control de la temperatura corporal ahora se maneja de forma aleatoria al momento del ingreso al centro de trabajo, ¿no? Mientras que antes se señalaba que el control de la temperatura corporal tenía que darse al ingreso al centro laboral, ahora se puede dar de forma aleatoria. Esta actividad ya no es obligatorio en centros de trabajo con menos de 20 trabajadores. Todo trabajador que cumpla con los criterios de casos sospechosos debe ser manejado de acuerdo al documento técnico de atención y manejo clínico de COVID-19 que fue emitido por el MINSA. La aplicación de pruebas serológicas y moleculares para la vigilancia de COVID-19 según la norma del Ministerio de Salud tiene que darse para aquellos puestos de trabajo con riesgo alto o muy alto, las mismas que están a cargo del empleador. Acá también había una modificación. Recordemos nosotros que en la 239 se señalaba la aplicación de pruebas serológicas o moleculares para todos los trabajadores que tengan de riesgo medio hacia arriba, ¿no? Acá ya no es obligatorio hacer la prueba serológico molecular para trabajadores que tengan riesgo medio, sino solo para aquellos trabajadores que tengan riesgo alto hacia arriba. Para puestos de trabajo con riesgo medio bajo, la aplicación de las pruebas serológicas o moleculares no es obligatorio y se deben únicamente bajo la indicación del profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo o según indicación de la Autoridad Nacional o Regional de la Salud. Acá también ha habido una variación, ya no es obligación hacer la prueba serológico molecular para aquellos trabajadores de riesgo medio, sino solo para trabajadores de riesgo alto y muy alto. Con respecto al lineamiento 3 de lavado y desinfección de manos, no ha habido mayor variación. Básicamente nos señala alguna especificación más a detalle. Nos señala que en la parte superior a cada punto de lavado o desinfección tiene que colocarse carteles para la ejecución adecuada del método de lavado, teniendo en consideración que el uso de alcohol y gel en las manos no reemplaza el lavado de manos. Esa es una costumbre que muchas veces tienen los trabajadores, que agarran el gel y se echan un montón y piensan que eso va a reemplazar al lavado de manos, ¿no? Esa es una especificación que se está señalando ya en la resolución ministerial 448. Con respecto al proceso de sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, nos señala que la organización tiene que brindar información sobre el COVID-19 y establecer medios de protección laboral en las actividades de capacitación, ¿no? En los cuales obviamente van a incluir el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el de higiene de manos. El uso de mascarillas es obligatorio durante toda la jornada laboral. El tipo de mascarilla o protector respiratorio es señalado de acuerdo al nivel de riesgo del puesto de trabajo, de acuerdo a las normativas vigentes que se vayan a establecer. En este proceso de sensibilización se ha retirado, por ejemplo, ¿no?, la frase que hablaba de exponer la importancia del lavado de manos, que eso ya ha sido explicado en el lineamiento 3, ¿no? Toser o estornudar cubriéndose la boca con la flexura del codo y no tocarse el rostro, ¿no? Esa especificación no es coherente con el proceso de sensibilización, entonces ha sido retirada del lineamiento número 4. En el lineamiento número 5, con respecto a las medidas colectivas de acción preventiva, sí han habido más variaciones, ¿no? En estas medidas colectivas de acción preventiva se señala que el uso de mascarillas de manera adecuada, tapando la nariz y boca, es de uso obligatorio. Antes o durante al retorno tenemos que asegurar la capacitación de los trabajadores con respecto a las medidas preventivas a COVID-19. Tenemos que establecer ambientes adecuadamente ventilados. Se recomienda mantenerlos con las puertas abiertas, ¿no? Por ejemplo, hay que trabajar con las puertas abiertas a pesar del frío que está haciendo hoy en día, y evitar el recurrente contacto de las personas con las perillas o manijas, ¿no? A diferencia de la 239, donde solamente hablaba de
ambientes ventilados, acá nos da una mayor especificación. De igual forma nos dice que debemos establecer un proceso de renovación cíclica de volumen de aire de acuerdo a lo indicado por el Ministerio de Salud o alguna norma internacional vigente. Bueno, en higiene sí estudiamos nosotros el flujo de ventilación, pero acá habla ya de no solamente un flujo, sino de una renovación cíclica del volumen. Podemos ayudarnos de algún mecanismo mecánico que nos pueda permitir retirar el aire y renovar el aire constantemente. Eso ya será una medida de control que nosotros podemos establecer dentro de nuestro plan de vigilancia. Nos señala también que si los centros de trabajo cuentan con comedores, ascensores, vestidores, cafetines, estos deben mantener el distanciamiento social entre los usuarios y se debe respetar los turnos previamente establecidos para el uso de cada uno de estos ambientes. En el caso de comedores, ¿no? Debe incrementarse el distanciamiento por lo menos a 2 metros de la persona, ¿no? Y o hacer uso de turnos para que la persona pueda ingresar a ingerir sus alimentos, ¿no? Si vemos, a diferencia de las 239, acá nos dan mayores especificaciones. De ser necesarias las reuniones de trabajo presencial, se deberá respetar el distanciamiento respectivo y el uso obligatorio de mascarillas. Este tipo de reuniones se programa de manera excepcional y por el menor tiempo posible. Asimismo, se va a promover el uso de medios digitales. Se tiene que establecer también puntos estratégicos, y eso hay que tomarlo en cuenta, para poder acopiar los equipos de protección personal que ya hayan sido usados, materiales descartables posiblemente contaminados, como son guantes, mascarillas o entre otros, para el manejo adecuado del material contaminado de acuerdo a las normativas, en este caso ambientales correspondientes, ¿no? Los marcadores de asistencia personal deben ser de aproximación, ¿no? Ya no de contacto. Ninguna cabina o equipo que se utilice para rociar al trabajador o cliente está permitido, porque puede poner en riesgo la salud del trabajador, ¿no? Hubo un tiempo en el cual se pusieron de moda las famosas cámaras de desinfección, los cuales no están permitidos. Ya habían salido estándares de la OMS con respecto a estas cámaras de desinfección. En el caso de mujeres gestantes, se recomienda no diferir el descanso prenatal correspondiente por la posibilidad de que presenten mayores complicaciones en este periodo, ¿no? Lo ideal es que las personas que se encuentren en estado de gestación no retornen al centro laboral. Las mujeres gestantes y mujeres que dan lactancia materna, de preferencia, deben realizar el trabajo remoto en la medida que sea posible, no debiendo estar ubicadas en áreas de exposición al público. Esa consideración hay que tomarla en cuenta también. Recordemos que también está descrito en la Ley 29783 que debemos establecer medidas de protección especial para mujeres en estado de gestación. El empleador tiene que asegurar también en los equipos de protección personal, bueno, es parte de la labor de prevención que tiene que establecer, implementar medidas para el uso correcto y obligatorio en coordinación con lo que establezca el profesional de la salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, estableciendo como mínimo recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, tomando en cuenta el nivel de riesgo de los puestos de trabajo. El uso de protectores respiratorios, como los N95 o equivalentes, es de uso exclusivo para para trabajadores de la salud con muy alto riesgo y alto riesgo de exposición biológica al virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19. De acuerdo al nivel de riesgo, y esta es una especificación que no tiene la resolución ministerial 239, de acuerdo al nivel de riesgo de los trabajadores se deben considerar mínimos estándares de protección respiratoria. Y esto es algo que habíamos comentado al inicio. Los trabajadores de riesgo medio deben cumplir como mínimo con un estándar de utilizar mascarillas quirúrgicas descartables o, de lo contrario, establecer una combinación entre las mascarillas comunitarias con caretas o protectores faciales. Sin embargo, también hay una especificación para los trabajadores de riesgo bajo y señala que los trabajadores de riesgo bajo deben utilizar mascarillas comunitarias como mínimo, los cuales tienen que ser reutilizables y lavables, y el empleador tiene que asegurar darle a cada uno de esos trabajadores con riesgo bajo de exposición al menos 3 unidades para que las puedan cambiar y lavar diariamente.
No, eso es algo que no estaba señalado en la resolución ministerial 239. ¿Qué más tenemos? Con respecto al lineamiento 7, que es el vigilancia de la salud de los trabajadores, señala que como actividad de vigilancia se debe controlar la temperatura corporal de todos los trabajadores al momento de ingresar y al finalizar la jornada laboral con la aprobación del personal de la salud que realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores. El objetivo de la medición de la temperatura es la captura de casos por los que no es necesario hacer un registro unitario, salvo en casos sospechosos. Ahora, el empleador, a través del profesional de la salud o quien haga sus veces, es el responsable de tomar temperaturas y del seguimiento de cada trabajador con temperaturas mayores a 37.5. ¿no? Estos son los famosos seguimientos clínicos. Y se indicará la evaluación médica de síntomas de COVID-19 a todo trabajador que presente una temperatura mayor a 38 grados o que tenga algún síntoma respiratorio. Para eso el trabajador debe retornar a su domicilio para que se pueda establecer un aislamiento domiciliario. Consideraciones para regreso al trabajo, ¿no? Eso lo hemos mencionado también al inicio, ¿no? ¿Qué sucede en caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado? ¿Qué sucede con pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmados con y sin síntomas? En el caso de pacientes con diagnóstico confirmados de COVID-19 que presenten síntomas y de aquellos trabajadores que se encuentren hospitalizados, ¿no? Eso estaba señalado en la primera parte. Ha habido bastante variación. Más que variación, podríamos decir que han habido mayores especificaciones, y eso es importante porque en la medida en que haya más especificaciones, obviamente pues la norma es mucho más clara en su aplicación. Tenemos también los anexos, el anexo número 1 que señala la categorización de las organizaciones de acuerdo al tipo de actividades que hagan, ya sea si son actividades de riesgo o no son actividades de riesgo, ¿no? Por ejemplo, las actividades de tipo 1 son para aquellas organizaciones de 5 a 20 trabajadores que no hacen actividades de riesgo, y las organizaciones de tipo 2 son aquellas organizaciones que hacen trabajo de riesgo y tienen hasta 20 trabajadores. Las organizaciones de tipo 3, 4, 5 y 6 son organizaciones en las cuales pueden establecer actividades de riesgo o no pueden hacer actividades de riesgo. Sin embargo, acá ya se trabaja por el volumen de trabajadores, ¿no? Nuestras organizaciones de tipo 5, por ejemplo, están en la obligación de contar con un enfermero y con un médico. Las especificaciones tanto del enfermero como del médico con respecto a las horas de trabajo se encuentran en el pie de este anexo número 1. Creo que también lo hemos conversado al inicio. El anexo número 2 es la famosa ficha sintomatológica de COVID-19, que es una declaración jurada que el colaborador debe llenar a la reincorporación al centro laboral. El anexo número 3 también ha presentado variación con respecto a la resolución ministerial 239. Se señala cuáles son los EPPs que tienen que utilizar los trabajadores de acuerdo al nivel de riesgo del puesto de trabajo. Mencionaba, por ejemplo, que aquellos trabajadores de riesgo medio son trabajadores que pueden utilizar o mascarilla quirúrgica descartable o en su defecto tendrían que utilizar una mascarilla comunitaria más una careta facial, ¿no? Entonces acá tenemos señalado acá en riesgo medio de exposición aquellos trabajadores que tendrían que utilizar esos equipos de protección personal, así como también tendrían que utilizar gafas de protección personal, ¿no? El cual es obligatorio. Ya para trabajadores con riesgo muy alto de exposición, ¿no? Como son los profesionales de la salud, para ellos sí es obligatorio el respirador N95, ¿no? Careta facial, gafas de protección personal, guantes de protección biológica, trajes de protección biológica y botas de protección biológica, ¿no? Entonces este es el famoso anexo 3. El anexo 4 es el anexo que nos va a servir para poder establecer nuestras acciones, ¿no? Que el anexo 4 contiene la lista de chequeo o la lista de vigilancia, ¿no? También hemos mencionado al inicio esta lista
esta lista de chequeo, esta lista de vigilancia nos va a establecer a nosotros la orientación de nuestras medidas de prevención de contagio. El anexo número 5 tiene la estructura del plan de vigilancia, que también lo hemos comentado, ¿no? La primera parte, la razón de la organización, y esta era la novedad, ¿no? Los datos de los profesionales de la salud que van a llevar el servicio de seguridad y salud en el trabajo, la nómina de trabajadores, las responsabilidades, los presupuestos, los procedimientos de regreso y reincorporación al centro laboral, los cuales están establecidos en los lineamientos, la lista de chequeo o checklist de verificación, y tenemos que también agregar en la parte final el documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual tiene 48 horas para poder hacer la aprobación del plan de vigilancia. Y el anexo 6 es la lista de chequeo de vigilancia para organizaciones de 1 a 4 trabajadores, ¿no? Son organizaciones que no estaban consideradas, ¿no? Hemos visto que no estaban consideradas en el anexo número 1. Organizaciones de 1 a 4 trabajadores, ellos pueden establecer un plan, una lista de verificación simplificada que les permita, obviamente, pues dentro de su margen de actividades poder desarrollar las mismas. Bien, hemos dado una revisión bastante rápida. Hay algunos detalles que hay que considerar también, que ya tiene que ser obviamente materia de estudio de cada uno de ustedes. Les voy a anexar en el archivo, les voy a anexar una lista de todos los cambios que ha generado la Resolución Ministerial 448. Esta lista no es mi auditoría, esta lista la ha desarrollado el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es esta lista la ha desarrollado, vuelvo a repetir, el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y en esta lista usted va a poder encontrar un cuadro comparativo de todas las modificaciones que ha tenido la Resolución Ministerial 239 con esta Resolución Ministerial 448. Entonces va a tener usted a detalle, ¿no? Algunas las he colocado ya en la presentación, pero acá necesito sí que usted las pueda revisar más a detalle. ¿Ya? Entonces este documento, por favor, sí necesito que usted lo revise a detalle. Vuelvo a repetir, es simplemente la comparación entre la 239 y la 448. Mucho de lo que está aquí ya lo he comentado en la sesión. Sería bueno que usted pueda revisar algún u otro detalle que no haya sido comentado. No voy a repetir, este documento no es mi auditoría, pero es un documento que podemos utilizar como material académico desarrollado por el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual les voy a anexar para que ustedes lo puedan revisar. Bien, espero que cada uno de ustedes se encuentre bien de salud. La evaluación es básicamente la presentación y de este documento. Entonces necesito que el documento lo tengan a mano, no para efectos de comparar pues un examen con este documento, sino de que ustedes tengan, ¿no?, un análisis mucho más concreto de las modificaciones que ha tenido esta Resolución Ministerial 239 que ya está derogada. Bien, con eso estaríamos terminando nosotros la sesión extraordinaria, que es una sesión básicamente de actualización. La evaluación de esta sesión se va a desarrollar este viernes a las 10:15 de la noche en su horario regular. Tienen, creo que, bastantes días para que puedan revisar la sesión y revisar sobre todo también el documento que les voy a anexar, cuál es la comparación entre la Resolución Ministerial 239 y la Resolución Ministerial 448. Y la siguiente semana es una semana en la cual vamos solamente a desarrollar actividades administrativas. Actividades administrativas para poder hacer ya la emisión de los certificados del bloque 2, ¿no?, para aquellos grupos que hayan cursado obviamente el bloque 1 y el bloque 2. Y también para que ustedes puedan hacer su inscripción en el curso de Seguridad y Salud en el Trabajo que estamos cursando ya con respecto al bloque 4. ¿No? Y acá sí ustedes tienen que definir muy bien los grupos a los cuales van a pertenecer, porque después de esta inscripción ya no se aceptan cambios de grupos. Ya usted, si está en el grupo, no sé, de los Avengers, terminará en el grupo de los Avengers. Ya no existe
cambio de grupo de aquí en adelante. Es la última opción en la cual usted podría cambiar de grupo si es que tiene algún inconveniente con el suyo o simplemente pues quiere experimentar el trabajo con otras personas, ¿ya? Va a ser la última opción en la cual usted va a establecer un cambio de grupo, así que considere bien esa opción. También comentarles que va a ser una semana de labores administrativas para nosotros porque hemos podido conseguir que la Universidad Nacional de Ingeniería, que es una de las universidades de mayor renombre a nivel nacional e internacional, también pueda acreditarnos a nosotros estos cursos libres. Estos cursos libres pueden obtener también la certificación de la Universidad Nacional de Ingeniería en el certificado global del programa. Recordemos que el certificado global del programa es un certificado que solamente puede ser obtenido para aquellos participantes que hayan aprobado sus 24 sesiones. Entonces, terminadas las 24 sesiones, el participante va a tener dos opciones: o emitir el certificado a nombre de Gestión Integral de Proyectos HQSE, que es una organización que ya tiene mucho tiempo en el mercado y que es bastante conocida en el sentido de que siempre hemos sacado al mercado profesionales de muy buen nivel académico, ¿no? Dado que todos nuestros programas de especialización siempre lo hemos trabajado con la Universidad de Ingeniería y manejamos estándares de calidad de servicio y calidad educativa al más alto nivel. Y la otra opción es, bueno, la de poder también sacar el certificado a nombre de la Universidad Nacional de Ingeniería. No tenemos todavía el costo porque entiéndase que seguramente no va a ser el mismo proceso de inversión el de sacar el certificado a nombre de la empresa y en nombre de la universidad, porque los documentos emitidos por la universidad pasan por algunos procesos internos obviamente de la casa de estudios y obviamente pues se pagan ciertas tasas por el uso del logo, nombres, registros y obviamente pues el precio no va a ser el mismo, pero ya será una opción que usted tendrá que evaluar al final del programa, ¿no? ¿Qué es lo que, bueno, usted esté buscando, cuál sea la provisión que usted tenga, ¿no? Pero bueno, ya es algo que usted tendrá que analizar. Creo que la opción está disponible y es una opción que quizás al inicio no la podíamos nosotros mencionar abiertamente. Hemos tratado siempre pues desde el punto de vista más responsable poder manejar los términos más adecuados y ahora sí podemos indicar sin ningún problema que ya tenemos la validación para que el curso sea también certificado por la Universidad Nacional de Ingeniería, lo cual a nosotros se nos hace bastante sencillo en realidad porque nuestros procesos académicos son estandarizados, desarrollamos la misma calidad de servicio y el mismo nivel académico tanto para las diplomas como para los cursos libres, por lo que no se nos ha sido muy complicado poder obtener también esta validación. Pero eso es algo que ya usted tendrá que evaluar si es que le suma su perfil profesional o no le suma su perfil profesional, poder sacar el certificado a nombre de la Universidad Nacional de Ingeniería. Otra consideración por mencionar, las personas que llegan hasta la sesión 16, y eso estaba indicado al inicio del programa, las personas que llegan a la sesión 16 obtienen media beca en la diploma en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Hay muchos participantes que me han estado diciendo: ingeniero, ya estoy en la sesión 12, si me pueden adelantar la media beca. Bueno, lamentablemente no puedo ir en contra de las labores administrativas, pero bueno, ya estamos solamente en un bloque. Entonces ustedes terminan el bloque número 4 y ustedes pueden obtener la media beca en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Sin embargo, la decisión la van a tener que tomar en su inscripción. Vuelvo a repetir, y acá sí va a quedar obviamente pues la grabación del video como evidencia de lo que les estoy comentando, en el sentido de que cuando usted se inscriba al bloque 4 le va a aparecer una opción si es que usted desea tomar la media beca o no en la diploma de especialización en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Si usted si usted decide no tomar la media beca, no la va a poder tomar más adelante. Y si usted decide tomar la media beca, yo sí le sugiero que lo haga con bastante responsabilidad, porque lo que se quiere es tener una proyección de el volumen de personas que van a cursar la diploma de especialización. Una diploma de especialización es otro nivel de estudio, no es pues como un curso libre. Una diploma de especialización tiene muchísimas más ventajas. Nosotros desarrollamos obviamente sesiones en vivo con los participantes tienen una bolsa de trabajo, tienen una biblioteca digital,
desarrollamos otros módulos, como son módulos de liderazgo, módulos de coaching. Hemos adicionado a los diplomas módulos de marketing personal, porque es importantísimo que un profesional de seguridad y salud tenga un posicionamiento no solamente académico, sino tenga un posicionamiento personal, persuasivo y de liderazgo dentro de una organización. Entonces, obviamente, pues cursar una diploma de especialización tiene otro estándar, ¿no? Tiene otra estructura y obviamente pues otra categorización. Usted debe verlo aquí nada más con los anexos, ¿no? A los profesionales les piden muchas veces haber llevado cursos como son estos que estamos cursando, pero van a haber otros puestos de trabajo mucho más importantes y eso seguramente usted ya lo ha tenido que ver o lo ha visto en algún momento, en los cuales sí te piden estudios por más de 120 horas. Entonces, obviamente, una diploma de especialización sí recoge ese estándar, porque una diploma de especialización bordea las 164 horas. Entonces, eso ya es algo que usted tendrá que evaluar, pero sí la decisión la tendrá que tomar precisamente en su inscripción al bloque número 4. Tómela con responsabilidad, tómela en base a lo que usted más o menos esté aspirando en un corto o mediano plazo y, como le voy a repetir, sea responsable en la decisión que vaya a tomar. Si es que usted llega a marcar sí, trate de hacerlo si es que realmente va a tomar la media beca, ¿no? Lamentablemente el hecho de poder tomar una decisión de sí puede hacer que quizás otra persona que sí la quiera llevar por cantidad de vacantes simplemente ya no sea posible poder cursar esa media beca. Así que por favor sí le pido que tome bastante consideración si es que le interesa cursar la media beca o simplemente no le interesa y simplemente termina con el programa libre para efectos de que nosotros podamos hacer la proyección de las aulas que se van a aperturar para las personas que vayan a tomar el beneficio de la media beca por haber aprobado las primeras 16 sesiones. Bien, entonces en ese sentido eso era lo que quería comentar. Si tienen cualquier consulta o duda con respecto a ese proceso, me pueden hacer llegar sus dudas por interno. Sí, entonces les deseo un buen fin de semana y bueno, la siguiente semana un poquito de poder relajarnos también, porque a veces cuando son sesiones tan consecutivas el desgaste es bastante alto. De todas formas, yo siempre pues admiro a cada uno de ustedes por la gran responsabilidad, la perseverancia que le colocan a cada una de las actividades. Y bueno, me olvidaba también un agradecimiento especial a todos en realidad y quizás por ahí a las personas que se tomaron la molestia o el tiempo de poder escribirme, tanto para poder saber si estaba bien de salud, porque si estaba un poquito mal hace 2 semanas más o menos. Y bueno, también poderles un saludo por el Día del Maestro. Considero que no me considero un realmente maestro, me considero quizás una persona que trata de aportar, pero tengo bastante admiración a cada uno de los profesionales que se encargan de esta labor tan loable de poder aportar con un granito de arena el conocimiento general para formar siempre mejores profesionales. Bueno, un abrazo a todos, cuídense mucho y nos estamos viendo ya en el bloque número 4. El bloque número 4 estaría empezando el jueves 20 de julio. Sí, muchas gracias.